Juan dijo que vio 4 ángeles que detenían los vientos de la destrucción, que vio también a otro ángel subir de donde sale el sol con el sello de Dios y que oyó el número de los que habían de ser sellados. Viniendo de oriente, este otro ángel entra en la visión y pide a los 4 primeros que detengan la destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados. Es posible que esta referencia al no sea más que un detalle curioso, aunque es apropiado que el ángel encargado de sellar a los 144.000 de las tribus de Israel provenga de Palestina. Pero ¿debemos entender este evento futuro en forma literal o tiene un significado distinto? Quédate en la Academia del Aire que ya comenzamos. El sello que trae el ángel es probablemente un anillo como los utilizados por los reyes orientales para autentificar y proteger los documentos oficiales. En Apocalipsis 14:1 se nos dice que la marca que deja en la frente es el nombre del Cordero y el de su Padre. Los seguidores de la bestia tienen también una marca, el nombre de la bestia o número de su nombre en la mano derecha o en la frente. Esta selladura de los siervos de Dios se basa en Ezequiel 9:4, donde Dios manda a un hombre que tiene un tintero de escribano que ponga una X en la frente de todos aquellos que están hondamente angustiados por los pecados de Jerusalén, con objeto de protegerlos del juicio que va a caer sobre la ciudad. Este sello ha de interpretarse con un sentido sacramental como una referencia al bautismo. Su principal propósito es el de asegurar protección de los creyentes durante los juicios inminentes. Se trata del sello de Dios vivo. Esta expresión es frecuente en el Antiguo Testamento. Después de cruzar el Jordán, Josué dice al pueblo que el Dios vivo está entre ellos. Ezequías apela a Dios para que libre a Israel de manos de Sennacherib, quien había enviado a su mensajero para injuriar al Dios vivo. La utilización de este título es apropiada siempre que Dios esté próximo a intervenir en favor de su pueblo. Establece un contraste entre el único Dios verdadero y eterno y los dioses falsos e idolátricos del paganismo. Muchos teólogos consideran que los siervos de Dios no son un grupo selecto elegido entre el resto para recibir el sello de Dios, sino el total de los creyentes fieles que estén vivos cuando tenga lugar aquel acontecimiento. No se ofrece ninguna descripción de la selladura. Juan no ve, pero oye el número de aquellos que han sido sellados. Son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. La identidad de este grupo ha sido objeto de extensa discusión. Algunos comentaristas interpretan el número de 144.000 como una referencia literal a la nación de Israel. Sin embargo, esta interpretación complica seriamente la comprensión del libro de Apocalipsis al introducir distinciones raciales que ya no existen en el ámbito del Nuevo Testamento. Tal explicación no tendría en cuenta el hecho histórico de que 10 de las 12 tribus desaparecieron en Asiria y las 2 restantes perdieron su identidad específica cuando Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. En este caso es evidente que el número de los sellados es simbólico. El enfoque más popular entre los estudiosos es el que se refiere a aquella generación de creyentes fieles que está próxima a entrar en el turbulento período final que marcará el fin de la historia humana. El hecho de que sean 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel es la manera simbólica de subrayar que la Iglesia es el pueblo escatológico de Dios que ha recibido la herencia de Israel. El que sean sellados no les protege de la muerte física, pero les asegura la entrada al reino celestial. La idea de la Iglesia como el nuevo Israel parece haberse desarrollado a partir de la promesa de Jesús a sus discípulos de que un día ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pablo afirma que los creyentes en Cristo son los verdaderos judíos y se refiere a la Iglesia como el Israel de Dios. Al escribir a los cristianos diseminados por el mundo romano, Santiago dirige su carta a los 12 tribus en la dispersión. Pedro habla de los creyentes como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, expresiones todas ellas tomadas directamente del Antiguo Testamento y aplicadas a la Iglesia del Nuevo Testamento.
Algunos comentaristas proponen que estos 144.000 se limitan a aquella porción de la iglesia de los últimos días destinada al martirio. A los mártires que encontramos en el periodo del quinto sello reivindicando un desagravio, se les dijo que descansarán un poco hasta que se completara el número de sus consiervos que tenían que morir. Esta interpretación se apoya en la referencia al papel profético de los testigos del capítulo 11 y a los 144.000 del capítulo 14 que fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sin embargo, los argumentos para identificar a los 144.000 con un grupo selecto de mártires están lejos de ser concluyentes. Por otro lado, también hemos de considerar que la enumeración detallada de las 12 tribus, junto con el simbolismo del número, subraya la idea de totalidad. El número de los que proceden de cada tribu no excluye a nadie. Y ya estamos en el final del programa, amigos. Gracias por estar con nosotros y les reiteramos que estamos atentos a vuestras consultas por algún tema bíblico por el cual tengan inquietud o deseos de conocer más. Nos puedes dejar vuestros comentarios o consultas en cualquiera de las redes que aparecen a mi lado. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.